Nadie sabe cómo. Y está con nosotros un columnista de lujo, ya que siempre es amigo del programa, está todos los jueves y hoy no es la excepción. El señor Néstor Trigueros, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Usted fue partícipe la semana pasada, si no me parece, una importante jornada, jornadas para declarar como servicio público la telefonía celular. Sí. Si me permite, termino un par de datitos que daban unos ejemplos, por ejemplo. Decían, bueno, mientras en Argentina pagamos $37 por mes de celular, en Europa, por el mismo servicio, se pagan $13. Me gustaría su opinión y las conclusiones de esta jornada, si se llegó a algo concreto. Sí, cómo no. Bueno, hace mucho tiempo que en la Cámara de Diputados, al principio, y después hubo un par de proyectos también en senadores, solicitando que se incorpore como servicio público la telefonía celular. Es decir, aquí en Argentina hay 4 servicios nada más declarados como servicio público: luz, teléfono, gas y agua. Lo que pasa es que estamos hablando ahí de la telefonía fija. Claro que la telefonía fija ha quedado relegada por la telefonía celular, al punto que la telefonía móvil o celular ha ido desplazando primero a la telefonía pública. Es decir, los teléfonos públicos, en lugar de ir creciendo, van disminuyendo en cifras de 30, 40 mil por año. 8 millones en Argentina. de líneas. 8 millones de líneas. Entre las dos empresas hay 8 millones de líneas fijas. Sí, pero telefonía celular, telefonía pública, no, pero telefonía pública quedaron, qué sé yo, 150.000 en todo el país. Y telefonía celular, estamos en 50 y pico de millones de líneas habilitadas, que no es lo mismo que líneas en uso, pero que en definitiva esas líneas en uso están alrededor de 40 millones, es decir, líneas de uso son las que efectivamente la gente está utilizando. Las habilitadas son aquellas que por ahí uno tenía una tarjeta y la guardó el celular en el ropero porque no lo quiso usar más y adquirió otra línea nueva, pero en definitiva 40 millones. Y siempre que uno hace y habla de estas cuestiones, marca la importancia. Fíjense que por mes en Argentina se hacen 5.000 por mes, 5.700 millones de llamadas por telefonía celular. Esas son cifras espantosas. 6.000 millones de mensajitos se envían sin absolutamente ningún control ni regulación de parte del Estado. La única regulación que hay es una resolución de la Secretaría de Comunicaciones allá por el año 97, donde aparece el incipiente de la telefonía celular, pero tenemos que pensar que en el año 97 habría 1,5 millones más o menos de celulares en Argentina y que estaban, digamos, en poder de una élite que trabajaba con ellos, con sus empresas. No era como hoy que desde los niños hasta los mayores y muy mayores tienen el teléfono. Por lo tanto, la inserción en los hogares, la importancia que tiene, amerita de que sea declarado servicio público, de interés público, y que el Estado regule, porque además está el tema, que son temas no menores, el tema del medio ambiente. Se incorporan por año 12 millones de equipos nuevos y se desechan 12 millones más sus respectivos cargadores, que a veces son 1, 2, depende del que tiene uno en la oficina, que como no son universales, una vez que terminamos de utilizar el equipo, no sirven más. Eso tiene metales altamente contaminantes que van a las napas, en algunos casos, en otros a la atmósfera. Digamos, toda esta cuestión, las empresas aparecen como sin ningún cargo de aquello que introducen, es decir, 12 millones de equipos nuevos y 12 millones que se desechan, y ninguna de las empresas que supuestamente deben tener una responsabilidad social empresaria dicen, bueno, a ver, tenemos esta oferta, le damos, no sé, un reconocimiento del 10% o de 10 pesos o de lo que sea, y ustedes me traen el equipo anterior, yo lo tomo a mi cargo, porque claro, porque en realidad deben hacerse cargo, y reciclo lo que puedo y lo que no puedo lo descontamino
y entonces recién va al desecho. Bueno, esto no sucede en Argentina, por lo tanto es un tema no menor que el Estado necesita estar cercano, ¿no? Y atento. Ahora, si lo tomáramos como servicio público, ¿existiría la posibilidad de que haya algún subsidio que haga abaratar los costos, como pasa con, bueno, otros servicios públicos, aunque ahora está cambiando esto? Bueno, no necesariamente los subsidios forman parte, porque los subsidios son una circunstancia que se dio acá en Argentina y que, bueno, a mi gusto se mantuvieron, y al gusto de muchos, al punto que ahora todos renuncian y dicen yo no merecía tener un subsidio porque vivo, bueno, pero ya el subsidio sabías que lo tenías porque nos habían puesto un sello rojo hace 2 años y pico, diciendo no, usted está gozando de un subsidio, inclusive abajo también decía la boleta uno que podía renunciar a ese subsidio. Bueno, renuncian ahora porque saben que a fin de año se lo quitan. Bueno, porque además, actitud demagógica, pero claro, totalmente. Es una actitud, bueno, que por ahí para un funcionario de un gobierno que está pidiendo el renunciamiento, bueno, lo hacen y no está, digamos, no está mal, tiene que cumplir con eso. Pero digo, ¿qué es un servicio público? Bueno, el servicio público, el Estado mira, analiza y dice, ustedes tienen una inversión X, no quiere decir que se vaya a estatizar. Es de interés público en realidad. Al ser de interés público el Estado dice, bueno, a ver, ¿ustedes qué inversión tienen? Tanto. En el mundo, ¿cuánto gana el que hace una inversión de tantos pesos? X cantidad de dinero. Bueno, viejo, no pueden aumentar la tarifa el 40, el 50%, libremente, como lo vienen haciendo. Por ese motivo, se van desfasando los precios en relación a otros lugares del mundo donde el control está establecido. Entonces, la telefonía celular, móvil, digamos, encima tiene una concentración altísima, porque son 3 empresas, de las 3, 2 están asociadas, esas 2 que están asociadas en el mundo, sumadas, tienen en Argentina un 70% aproximadamente, con lo que hoy dicen, bueno, aumenta Claro, mañana aumenta Personal, y después aumenta Movistar, y ni siquiera aumentan juntos, cualquiera lo puede mirar en los diarios eso, ¿no? Néstor, esto pone de evidencia lo que estás diciendo, que el capitalismo en Argentina no es competitivo, porque si vos estás hablando de empresas monopólicas en la telefonía celular, que pueden en definitiva hacer lo que quieren independientemente de la intervención del Estado, no es un capitalismo serio, por decirlo de alguna manera. Quisiera saber si vos coincidís. Desde ya, específicamente en este tema, hubo un momento allá en el año 2000, donde aparecen esta terminología, digamos, la desregulación de la economía, y entonces se declaró, me acuerdo en esa época, se decretó, el decreto es 670/2000. Ese decreto establecía la portabilidad numérica en el año 2000, estamos hablando 11 años. ¿A qué equivalía la portabilidad numérica en ese momento para todo? Telefonía fija y móvil. A lo que viene ahora en abril, mayo, más o menos, recién ahora, que yo con mi número de teléfono fijo, en ese momento, o teléfono celular, me voy donde quiero. Mantengo mi número, que hace, en el caso mío, 10, 11, 12 años que lo tengo, y no me gusta la oferta, no me gusta cómo me tratan. Esto en el mundo ya ha sucedido hace mucho tiempo, y en casi toda Latinoamérica exactamente lo mismo. Nosotros todavía estamos dando vuelta ahora con el que va a administrar, se le llama el ABD en el lenguaje técnico, que es administrador de base de datos, que es, digamos, un tercero donde participan todos, que garantiza de que yo efectivamente tengo la voluntad de dejar mi empresa e irme a otra. Ahora, cuando esto suceda, lo de la portabilidad, va a alentar la desregulación y va a alentar la competencia, porque van a entrar nuevos operadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, hay un mercado liberado de una cantidad de gente que está desconforme. Está desconforme como la tienen, en el call center, cómo lo pasean cuando tiene algún inconveniente, cómo le venden a veces algunos productos que no se compadecen después en la realidad con lo que efectivamente le prometieron. Bueno, todas estas cuestiones van a cambiar, y han cambiado, digamos, la experiencia en el mundo es que cuando aparece la portabilidad numérica, esto cambia. Y lo mismo se intentó hacer
con la telefonía, pero la telefonía fija, recordarán ustedes lo que pasó. Mitad y mitad, terminaron y prácticamente no hubo más operadores en el mercado, se quedó en una parte telefónica, otra parte telecom, y ahí se terminó la cuestión. Néstor, de estas jornadas, ¿quiénes participaron? ¿Quiénes fueron las voces cantantes? Bueno, y sintéticamente las conclusiones a las que se arribaron. Bueno, las voces, digamos, los organizadores fueron el diputado Carlos Comi y el senador Giustiniani. Ambos, cada uno por su lado, tienen proyectos semejantes, similares. No hay alguna coincidencia en cuanto al organismo de control. El organismo de control, ahí voy a coincidir por ahí con Comi, existe, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones, porque hoy, de hecho, la Comisión Nacional de Comunicaciones actúa en estas cuestiones de la telefonía celular. ¿Qué ocurre? ¿Qué le dicen a las empresas? Lo digo porque yo fui delegado, ¿no? Dice, bueno, lo hacemos como una gauchada, lo que ustedes nos piden, los estamos atendiendo, o vamos a resolver este tema, pero que no siente precedente porque ustedes no son órgano de control. Y es cierto, no somos, digamos, la Comisión Nacional de Comunicaciones hoy no es órgano de control. No sería necesario generar un nuevo ente, porque hay que a la vez incorporar tecnología, que ya la tiene la Comisión Nacional de Comunicación. En tal caso, mejorar un poquito eso. Las conclusiones son que a partir de esta cuestión de declarar de interés público o servicio público a un determinado servicio, en este caso la telefonía móvil, el Estado crea un reglamento, lo reglamenta el servicio, crea un órgano de control o le da las facultades al órgano de control que está vigente, y aparece ahí también el Instituto de la Audiencia Pública. ¿Qué es la audiencia pública? Bueno, la audiencia pública es que cada vez que hay que incrementar tarifas de un servicio público, se debe llamar audiencia pública, más allá de que aquí a veces se cumple, a veces no. Claro, digo, relacionándolo como ocurre con los taxis, los colectivos, ¿verdad? Con el tema de las tarifas que ahora está en vigencia. Es que con todo, hay una interpretación nuestra sui generis de las normas de la ley. Por ejemplo, los órganos de control nacionales están intervenidos. Es decir, responden al gobierno, al gobierno que lo nombra, al interventor. Quiere decir que no es un órgano imparcial, autárquico. El ENARGAS está creado para defender al usuario. Sin embargo, el ENARGAS en realidad recibe las órdenes directamente desde la Secretaría de Debido y procede y le dice a las distribuidoras, señores, hagan esto, esto y lo otro, y se terminó. La Comisión Nacional de Comunicaciones, audiencia pública, no va a llamar porque la telefonía fija hace años que está sin modificaciones. Pero, por ejemplo, acá la única empresa provincial que llama a audiencia pública, que se va a hacer ahora el 6 de diciembre, es la empresa de aguas, que ya hizo una audiencia para el anterior aumento y ahora va a ser otra audiencia para este pedido que hay, que yo no creo que se le vaya a otorgar el 138% de aumento al agua, porque sería que de repente nosotros estaríamos pagando los costos de las malas administraciones, de los sucesivos desaciertos que hubo en esta materia, y el consumidor no puede pagar la desinversión, no puede, digamos, el Estado debe hacerse cargo de los errores, aunque no sean del propio Estado, que sean errores de gobiernos anteriores, de momentos del país, sin echarle la culpa a nadie. Y la empresa provincial de la energía, directamente, como no tiene órgano de control, porque se autorregula, menos va a llamar a asamblea cuando quiera aumentar. Por lo tanto, los aumentos lo decide el presidente del directorio o el ministro. Néstor, dos cosas muy breves. Desde que tengo uso de razón, los controles nunca han funcionado como corresponde en la Argentina. Y respecto a la intervención del Estado en la economía, los neoliberales te van a decir que eso altera las leyes naturales del mercado. No, es que justamente los organismos de control en Argentina se crearon en el momento en que de repente el mundo parecía que era el fin de las ideologías, entonces de repente se privatizó todo y nosotros
de tener un Estado paternalista que nos cuidaba y qué sé yo, pasamos a que María Julia o cualquiera se sentara y te dijera, mirá, si no podés pagar el agua, no sé, arreglátela, si no podés pagar el teléfono, eso lo dijo, que se lo corten. Yo recuerdo esto. Ahí aparecen los órganos de control, los entes, para que... Y bueno, justamente, que en esa relación asimétrica, donde la empresa es todopoderosa y nosotros somos nada más que una pequeña cosita débil frente a ellos, sea la que nos defienda. No es un árbitro el organismo de control. El organismo de control es el que nos da la razón, el que nos ayuda y el que resuelve los problemas que tenemos, porque por ahí también se supone que es no es una mediación, hay que hacerla en otro lugar, pero el organismo de control dice, entre lo que me dice Trigueros, que es el usuario, y lo que me dice Telecom o la EPE o el que sea, yo le creo a Trigueros, que es el usuario, excepto que la empresa provincial de energía, Telecom, agua o el gas me demuestren que Trigueros está equivocado. Digo, es el fin del ente de control para equilibrar un poquito la relación asimétrica. Muy bien, Néstor. Despedimos al funcionario que defiende a los consumidores y recibimos al dirigente radical. Bueno, ¿Le parece, Hernán? ¿Les parece? Es mucho muy complicado. Acá veníamos bien, digo, con todos los problemas que tenemos los consumidores, hasta acá veníamos bien. Simplemente tenemos un cuestionario que nos dejó nuestro conductor Rubén Saurio de 100 preguntas, nada más breve como para... quisiera saber si estuvo esta mañana tomando café en el Cairo. No, la verdad que no. ¿No estuvo tomando café? No estuve tomando café. Bueno, se colocó los guantes de Vox para estar en la asamblea de la semana pasada del radicalismo en el Gran Buenos Aires. No, tampoco. Estuve por ahí cerca. Nosotros, eso en casi todos los plenarios... Como decía Cafiero. De partidos suceden, esos entredichos, no se llegó a mayores de ninguna manera. Más allá de que el problema de fondo que nosotros tenemos no se va a resolver ahí en un enojo, que son cuestiones más personales que otra cosa. Inclusive, para ser sincero, ¿no? Es preocupante que nosotros mostremos eso hacia afuera, porque yo lo decía en broma el otro día, pero ahora lo digo en serio. Mientras la gente lee los diarios y ve que sale en el diario Clarín, que, digo, el Clarín, olvidémonos que sea el Clarín, porque nada que ver la noticia, que a los jubilados se les sigue cobrando el 80% en ciertas mutuales, etcétera. Mientras aumentan las tarifas, nadie sabe si van a aumentar las tarifas o si nos van a bajar los subsidios, porque digo, una cosa es bajar el subsidio, es decir que, a ver, para que la gente comprenda esto, pero que está relacionado con la política. Cuando yo recibo una factura que debería haber pagado 100 pesos, yo pago 50 y el Estado paga 50, por lo tanto de mi bolsillo salen nada más que 50. Eso es el subsidio. La tarifa es cuando en lugar de pagar esos 100, donde paga 50 el Estado y 50 yo, me incrementan la tarifa y en lugar de esa factura viene una de 150. Digo, mientras todo esto está, que nadie sabe si el gas va a haber incremento de tarifas, en la luz sí va a haber incremento de tarifas en la provincia, pero nadie sabe cuál va a ser el incremento, porque ahora viene el descuento de esto que estamos hablando de los subsidios. Por lo tanto, además de lo que pide el gobierno provincial, va a estar el descuento, por lo tanto la factura se nos va a encarecer mucho más. Digo, nadie sabe absolutamente nada y se le informan nada más que todas estas cuestiones. Bueno, vamos a ir contra las empresas que tienen una gran rentabilidad, cosa que está bien. Ahora, las empresas que tienen gran rentabilidad, dudo que no vayan a trasladarlo los costos, y digo por qué. Porque cuando uno ve lo que pasa con las telefónicas, por ejemplo, y los que hacen la carga virtual, que le pagan 2 pesos con 50 y encima le reducen y ellos terminan cobrándonos un pesito de adicional, que aclaro que es ilegal, más allá de esos cartelitos que están poniendo ahora, que lo consultaron no sé con quién. Digo, mientras todo eso pasa, los radicales
en una noche de locos, ahí a las piñas o mostrando, pero no hubo piña, hubo discusiones fuertes, pero estamos peleando por algo que no es lo de la gente, ¿no? La única verdad es que a partir de enero todos nosotros vamos a pagar unas tasas y unos impuestos que va a ser monstruoso. Seguro, ¿eh? Y ahí es donde tenemos que mirar desde la política, prestar atención. Yo no digo que corresponda o no bajar los subsidios, no digo que no fuera hora de que en algunos lugares se produzca esta justicia, ¿no? De verdad, no puede ser que, digo Puerto Madero, pero hay muchísimos lugares en Buenos Aires, en Capital, que son de gente que tiene muchísimo ingreso y estaban subsidiados por el gobierno, mucho más que nosotros en el interior. Bueno, basta ver el tema del transporte para darse cuenta hasta dónde estaban subsidiados. Mientras la empresa de aguas de Buenos Aires recibe 2.000 y pico de millones de pesos, nosotros estamos acá mendigando por 100 millones de pesos. Nadie sabe cómo. El magazine informativo de la tarde, con la conducción de Rubén Sauro. Nadie sabe cómo, nadie sabe